Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una vez más aquí con 6820, el podcast del momento, el podcast que elegiste para quedarte todos los martes. Sacamos un episodio nuevo. Y en el episodio anterior estuvimos con los pastores Abraham y Belisa de aquí de Casa de Pan en Orlando, Florida, y quedó, pastorita, una pregunta pendiente que te pedí que me la contestaras en este episodio. ¿Qué promesa le hiciste a la niña? A la niña que decidiste soltar, sanar o hasta podríamos decir cumplirla. Pues cuando yo me reconcilié con el Señor, yo me prometí a mí misma que yo iba a sanar, que yo no iba a repetir cosas que yo había vivido, porque mis padres fueron buenos, o sea, mis padres siempre fueron padres buenos. El problema era quizás la ausencia y la exigencia. Entonces yo me prometí a mí misma que yo no iba a repetir esos errores y que yo iba a levantar un hogar donde mis hijos sintieran que tenían una madre presente, un padre presente, que sintieran que ellos iban a ser parte del ministerio, que ellos iban a ser mi primera iglesia y que yo iba a tratar de construir lo mejor posible para el Señor. Así que desde que yo me convertí al Señor, yo dije, yo voy a levantar un hogar, ¿verdad?, digno para el Señor, y yo voy a sanar con mi papá. Y esa parte para mí es bien importante porque cuando yo me reconcilié con el Señor, que yo le dedico mi vida a Dios, que yo trabajo en la iglesia, nosotros venimos para acá adelantando un poco la historia. Mis padres llegaron, yo creo que al año de nosotros haber llegado. Un año después. Un año después, ellos estuvieron pastoreando una iglesia cerca y a mi padre le diagnostican cáncer metastizado. Mi mamá llega a mi casa y me dice, a tu papá le quedan de 3 a 6 meses de vida. Y yo salí corriendo de mi casa y miré el cielo así, me iba a desesperar y de momento yo sentí esa voz, me ministré yo misma y dije, nosotros no lloramos como los que no tenemos esperanza. Y yo le dije, Señor, yo no te voy a cuestionar, yo no te voy a decir, sánalo, porque tú tienes una voluntad perfecta. Yo te voy a prometer que el tiempo que tú me lo des, yo voy a sanar con mi padre, yo voy a tener las conversaciones más hermosas, quizás incómodas, conversaciones sanadoras. Y el tiempo que tú me lo des, yo lo voy a llevar a comer, yo lo voy a llevar al médico, yo me voy a dedicar a mi papá. Y literalmente, apóstol, yo sentí, porque de 3 a 6 meses, Dios me lo dio 5 años. 5 años donde mi rutina era llevarlo al médico, llevarlos a comer. Todos los viernes. Todos los viernes salíamos con él. Teníamos conversaciones difíciles donde él lloraba, me explicaba, me abría su corazón. Y yo sentí literalmente que los primeros 20 años que el ministerio me quitó a mi papá, Dios me los devolvió en los últimos 5 años de su vida. Fue como si Dios me retribuyera el tiempo. Y fue un tiempo hermoso porque inclusive cuando mi papá fallece, mi papá cae encamado un mes en su cuarto, en su casa. Yo le había pedido a Dios, no me permitas estar de viaje, porque siempre hemos viajado a diferentes lugares a ministrar. Y mi papá cae luego de un cumpleaños mío, 10 de abril del año 22, un 11. Él cae encamado. Y desde ese día, tuvo literalmente un mes. Los 4 hijos vivimos al pie de la cama. Los 9 nietos estábamos cuidándolo. Tuvimos un proceso hermoso de ese mes con nuestro padre y en un tiempo de adoración, un domingo, un 15 de mayo, que eso me llama mucho la atención porque Casa de Pan cumple 9 años, un 15 de mayo, y mi papá fallece un 15 de mayo del año 22. En medio de la adoración, mi papá cierra sus ojos y mi mamá le toma la mano, nosotros estamos adorando y mi mamá le dijo, yo te dije, Miguel, que esto era hasta que la muerte nos separara. Y aquí estoy, hasta que la muerte nos separe. Y así terminó nuestra historia, una historia hermosa de redención, de restauración y de todas las memorias que tengo en mi vida
he recobrado un hombre de oración, un hombre que amó el ministerio, que amó la gente, un hombre que en esos últimos 5 años yo lo grababa. Yo le decía, papi, porque mi papá duró 48 años en el pastorado. Y yo le decía, papi, si tú me dieras una de las cosas que tú aprendiste en estos últimos años. Y él me grababa y me decía, bueno, hija, yo tengo que decirte que servirle a Dios siempre fue un privilegio, servirle a la gente siempre fue un honor. Amé y amo lo que hago, pero aprendí que la gente pasa, pero la familia siempre va a estar. Y creo que lo aprendí un poco tarde, pero todavía tengo un poco de vida para disfrutar el tiempo que Dios me ha dado con ustedes. Y todos esos videos los veo todos los días, los refresco en mi corazón y le doy gracias a Dios porque me dejó un gran legado y una gran enseñanza a mi corazón. ¿Dios es un Dios de revancha, Abraham? De revancha. ¿Cómo así de revancha? Es una, a ver, es un por ahí dicho argentino que lo tengo que explicar. Sí. Esto que a vos pasó es una revancha contra el diablo, ¿no? En el sentido, el placer del diablo era que papá se fuera sin que vos te sanaras con él con ustedes, con la familia y demás. Pero a veces Dios permite cosas para un nuevo tiempo, que es la revancha para sanar lo que pasó. Para sanar lo que pasó. Nosotros tenemos un dicho que dice que donde el diablo quiso destruirte, ahí mismo Dios te va a levantar, te va a restaurar y te va a construir. Y yo le decía a mi papá, papi, este proceso que tú estás viviendo es un regalo de Dios en una envoltura fea, pero cuando la miramos profundamente es el tesoro o uno de los tesoros más grandes de la vida. Así es. Que no habías aprendido y hoy en día Dios nos permite que lo podamos disfrutar porque fueron 5 años maravillosos. Literalmente yo sentí que capítulos en mi vida comenzaron a cerrarse, que preguntas que por muchos años habían estado en mi corazón, Él comenzó a responderlas. Yo pude ver un padre que abrió su corazón. Es como que de momento tú no lo conocías porque yo siempre lo admiraba. Yo me sentaba de chiquita y lo miraba y yo decía, cuando yo sea grande yo quiero predicar como mi papá. O yo lo veía cuando él iba a los velorios, a los hospitales, siempre fue un hombre de gente. Y lo admiraba tanto, pero como no conocía esa intimidad, papi, ¿cómo fue tu niñez? ¿Qué cosas viviste? ¿Qué cosas te gustaban? Y todas esas conversaciones se dieron en ese tiempo y yo pude sentirme bien cerca del corazón de mi papá. Al nivel que Dios cerró, yo digo, esta historia con un broche de oro. Lo llevo en mi corazón en un legado grande y donde quiera que me paro, honro su memoria y le doy gracias porque todo lo que me dio y lo que no me dio, me formó. Yo creo que esos 5 años verdaderamente fue un padre presente en todas las áreas. Porque no es lo mismo tener a tu papá ahí, pero a lo mejor es un padre ausente en áreas, ¿verdad?, que los hijos necesitan. Y yo creo que esos últimos años fue ese padre presente en todas las áreas, emocional, en conversación, en historia, en abrirse, en entregarse, donde no había nada oculto entre él y su hija, sino que fue un corazón abierto y eso bendijo la vida. Y como usted dice, apóstol, y perdone que como usted dice, el corazón en algún momento pudo haber sido tentado para uno decir, bueno, pues ahora que estás viejo, pues no. O sea, si no lo tuvimos de chico, pues no lo vamos a tener de adulto. Una revancha, porque hay un texto que lo que tú siembras es lo que tú cosechas. Pero en Cristo eso no funciona, porque Dios es el Dios que redime los tiempos. Dios es el Dios de nuevas oportunidades. Y yo tomé ese tiempo para que fuera una nueva oportunidad porque siempre lo quise vivir. Siempre quise escucharlo, siempre quise sus consejos y era el momento. Yo le hice esa promesa a Dios. El tiempo que tú me lo des, yo lo voy a disfrutar, yo voy a hablar todas las cosas que no hablé con Él y yo voy a absorber de Él toda su riqueza. Para el día que tú lo llames a su presencia, muchas de las cosas de Él van a quedar conmigo y así ha sido. Pues sabes que la religión o lo tradicional o el legalismo, si comete un error, es
hacerle olvidar a la persona, sea el pastor, la pastora, que son seres humanos. Correcto. Así. Y si vos no te das cuenta, eso se lo van transmitiendo a la gente. Inconscientemente se lo van transmitiendo a la gente. Entonces la gente termina creyendo que es pastor, que es apóstol, que es profeta, que es miembro, que es diácono, que es salmista, que es cristiano, pero que no es ser humano. Y sobre el ser humano es que Dios establece todo lo demás. Él creó ser humanos, no creó pastores. Así es. Ni creó evangelistas, ni creó... Entonces, es una de las cosas que nosotros estamos ministrando mucho en hacerle entender a estas generaciones que vienen que antes de ser lo que son ser humanos. Así es. Y que la asignación, sea apóstol, profeta, salmista, la que tenga, es una asignación. Es como el abogado. El abogado no es abogado, es un ser humano que es abogado. Un ser humano que es doctor, un ser humano que es arquitecto. Así es. Entonces, la base fundamental es ser buen ser humano. Si sos buen ser humano, vas a ser buen arquitecto, buen ingeniero o buen pastor. El problema es que siempre se le inculcó ser un buen pastor, no un buen ser humano. ¿Entendés? Es una de las cosas lindas que le doy gracias a Dios, que en este podcast me permitió tener a una de mis hijas frente a mí, Lorena, y con el error de siempre los pastores, les hacemos pasar necesidad, les hacemos pasar hambre, no, que primero coma el hermanito, que primero compiste. Y le hice una pregunta de si ella había en ella dolor o algo. Y me sanó, ¿viste? Pues me dijo, no, para nosotros vos fuiste siempre presente, porque cuando nosotros llegamos acá a Estados Unidos, yo era itinerante con las iglesias rusas ucranianas. Yo viajaba de los estados. Y una de las cosas que yo ponía en condiciones es que ellas viajaban conmigo. Entonces hubo lugares que no querían. Hubo lugares, ¿por qué tiene que venir con la familia? Venga solo, es como que era una carga ir con la familia. Entonces le decía, es que mi familia. Y yo trabajo así, si quieren, quieren, y si no, igual. En ese sentido Dios me guardó. Cometí otro tipo de errores, pero en ese sentido Dios me guardó y Mabel me ubicaba mucho en eso también, ¿no? Ahora, en el ministerio nunca dejamos de sanar ni dejamos de aprender. Correcto. ¿No? En este caso yo veo que ustedes dos son un matrimonio que están todo el día juntos, o van para arriba y para abajo juntos, ¿no? ¿Qué cosas están aprendiendo ahora como pareja y qué cosas como líderes? Es como usted dice, esto se aprende todos los días. Este camino es de aprender todos los días. Por eso mismo, porque somos seres humanos, por esa misma línea de que somos seres humanos. Por cierto, Dios nunca está en el trabajo de deshumanizarnos. Al revés, Dios vino a trabajar con el ser humano. Pero eso se hizo como nosotros para compadecerse de nosotros. Como matrimonio, a mí siempre, yo he dicho que ese versículo que dice, y serán una sola carne, ese serán, eso es de toda la vida. Entonces, toda la vida estamos aprendiendo a cómo nos adaptamos, porque la vida en el matrimonio va cambiando. Tiene diferentes etapas. Y nosotros ahora pues tenemos una responsabilidad cada vez aún mayor en el ministerio, en el pastorado, y ya no somos esos nenes, ¿verdad? Sino que estamos en diferentes etapas, como etapas del nido vacío. Esa todavía no la hemos vivido. Es horrible, ¿eh? El anticipo. Aunque tenemos el mayor que ya se nos fue y está casado, pero está el del medio y la nena, ¿verdad? Pero está la etapa de la menopausia. Esa también es horrible. Y la andropausia. Y la andropausia. Es peor la andropausia. Y yo creo que en todas esas etapas uno tiene que adaptarse.
entender, conocerse, tolerarse, amarse, la tolerancia, los acuerdos. Hay tantas cosas las que uno, pues, todos los días tiene que manejar y aprender. Y el hecho de que estemos juntos, nosotros trabajamos juntos, estamos en el ministerio juntos. Ahora viejo, ella me deja viajar a mí solo porque yo era como usted, yo con mi familia, siempre viajé con mi esposa, con mi familia, siempre, y tuve experiencias de las que me decían, no venga solo, no, yo no viajo solo, yo viajo con mi esposa. Porque una de las cosas que ella me puso claro desde el principio, como ya decía ahorita, yo no quiero repetir en mi casa lo que yo viví. Y yo siempre entendí eso. Este es mi primer ministerio. Siempre lo defendí, siempre lo guardé. No tomaba decisiones por encima de ellos. Y para mí ellos era lo más importante. Esta era mi iglesia. Y pues andamos juntos todo el tiempo. Y eso es una bendición, pero no deja de ser un reto. No deja de ser un reto mayor porque pues las etapas pues las vivimos ahí todo el tiempo. Y creo que aprendemos todos los días. En el liderazgo, usted hizo otra pregunta en el liderazgo. En el liderato, yo me siento que todos los días yo estoy aprendiendo. Y mi esposa ha sido una maestra para mí. ¿Por qué? Porque, como decía ahorita, yo no vengo de una formación pastoral. Yo he tenido que aprender a ser pastor. Y esto es como cuando uno está construyendo, creciendo y aprendiendo. Construyendo, creciendo y aprendiendo. Nuestro crecimiento como iglesia ha sido rápido. En 9 años nosotros hemos crecido muy rápido. Entonces eso a veces es más retante porque mientras estamos creciendo, estamos aprendiendo. Y como no vengo de una formación pastoral, pues yo la escucho mucho a ella. Ella ha sido esa maestra que me ha enseñado mucho, mucho, mucho y me ha enseñado a crecer como líder. Una palabra me dio Dios que marcó mi corazón, apóstol. Me dijo, para el ministerio necesitaste talento, pero para el pastorado vas a necesitar carácter. Claro. Y eso al principio yo no lo entendí. Hoy 9 años, ¿verdad? Que es que llevamos como pastores, he podido entender lo del carácter. Y Dios ha ido formando mi carácter día a día. ¿Y qué es lo más que Dios ha hecho y lo más que yo entiendo que Dios quiere? Que yo ame. Y amar a la gente cuando a lo mejor tú no recibes eso mismo es un reto. A veces es retante para la humanidad de uno. Perdonar cuando no te perdonan, amar cuando te traicionan, es un reto. Entonces mi esposita pues ha sido, aparte del Espíritu Santo, esa maestra que mire, me ha enseñado ahí a cómo poder ser mejor líder. Yo quisiera sumar algo y es que yo siempre he entendido quién es mi líder. Yo siempre he entendido quién es mi pastor y quién es la cabeza de mi casa. Y el caminar junto en el liderazgo, aunque quizás yo vengo de una formación pastoral y puedo ejercer mi opinión, mi sugerencia, mi esposo sabe y puede dar testimonio en este altar que yo siempre me sujeto a lo que Dios pone en su corazón y que me dejo llevar. O sea, yo a lo mejor puedo tener quizás una opinión en cierta manera diferente, lo ponemos sobre la mesa, aunque somos personas que le pedimos mucho al Espíritu Santo, dirígenos, porque nunca es una lucha de poder, pero siempre he honrado la persona de mi esposo. Entonces, para mí el liderazgo tiene sus retos, pero como yo he reconocido mi lugar, se me ha hecho bastante fácil en ese sentido de poder entender que aunque yo tenga algunas ideas, son canalizadas y cuando él decida lo que vamos a hacer, porque es un hombre lleno del Espíritu Santo, pues entonces nos manejamos y trabajamos y hacemos conforme a lo que Dios le ha puesto en el corazón a él. Una de las cosas que yo vi en ustedes, porque esas cosas se perciben sin estar a conseguirte en Instagram, conseguirte en Facebook, con escuchar alguna administración, es percibir que hay algo lindo en ustedes que no es competencia. Amén.
No sé si será que estoy viejo y veo cosas que antes no veía o la experiencia de tantos años, pero creo que el éxito de ustedes en el ministerio es que no hay competencia, que cada uno aporta lo suyo y que lo ministran en paz. Amén. O sea, disfrutan lo que están haciendo. Correcto. O sea, no permitieron que la competencia se metiera. Porque, vamos a hablar, hija, vos venías de ser conocido. Vos no eras Juan Pérez, como decimos en Argentina. Yes. O sea, vos eras Correcto. un hombre famoso, conocido, un muchacho de conocido. Ella venía de estar conociendo también, pero no hubo, che, acá el conocido soy yo, o vos ahora no vengas a borrar. No, yo visualicé, respiré, discerní que le pusieron un stop a la competencia. Correcto. Y para mí eso es una de las bases del éxito, porque en lo largo de la vida he visto ministerios fracasar por eso, por la competencia. Así es. Yo siempre he sido, en esa área musical, he impulsado a mi esposa desde la primera vez que la escuché cantar. Dije, no, la he impulsado, la he llevado de la mano y he entendido siempre que juntos somos más efectivos, que juntos somos mucho mejor. Yo, a esta altura de mi vida, yo solo estoy incompleto. Y no como hombre de marido y mujer, sino en todo lo que hacemos. El pastorado, en el ministerio, en la música. Y sí, así como usted dice, nunca ha habido ese corazón de competencia o de yo llevo más trayectoria que tú, yo empecé primero que tú, o yo tengo éxito. No, al revés. Somos uno. Definitivamente somos uno en todo lo que Dios nos ha puesto a hacer y entiendo que juntos siempre vamos a ser mucho más efectivos. Antes de terminar, tengo dos preguntas. Una para los dos y otra para vos, y después vamos a hablar de final. Ok. ¿Qué mensaje le darían a esos muchachos que están empezando, esos matrimonios, que Dios los está llamando al pastorado, que Dios los está llamando al ministerio y tienen ese miedo? Mire, lo más sencillo o práctico que puede parecer, ¿verdad?, esta contestación es la intimidad. Intimidad con Dios. No hay sabiduría, no hay decisiones dirigidas por el Espíritu Santo correctas si no tenemos intimidad con Dios. Yo creo que a veces nos perdemos en el hacer y nos olvidamos de que todo se trata de Él y que el mismo que nos llama es el mismo que tiene el plan perfecto, es el mismo que nos va a capacitar, es el mismo que va a abrir puertas, es el mismo que va a hacer lo que ya estableció, ¿verdad? Porque hay gente que se llama a ellos mismos y eso es un peligro. Pero cuando tú eres llamado por Dios, Dios tiene todo. Y sí tiene que haber decisiones de nosotros, valentía de nosotros. Como yo decía, oye, esfuérzate y sé valiente porque tenemos la garantía de que Dios va a estar con nosotros. Siempre hay de nuestra parte, pero yo creo que hemos perdido, o se ha perdido, ¿verdad?, esa intimidad de ir a donde Él para escucharlo, para escuchar su dirección. Y yo creo que cuando uno le da prioridad a eso y hace eso intencionalmente para escuchar el consejo de Dios, Dios es un Dios que habla, Dios es un Dios que dirige, Dios es un Dios que te va a llevar paso a paso. Yo le digo a mi gente y a todo el mundo, Dios no tiene prisa, porque Dios vive un eterno presente. La prisa a lo mejor la tenemos nosotros cuando las motivaciones no son correctas, o cuando estamos buscando otra cosa, o cuando estamos buscando engrandecernos nosotros, o cuando estamos buscando el ministerio para llenar vacíos que se supone que Cristo llene. O sea, cuando uno tiene prisa, uno lo que está es haciendo lo incorrecto, dañando gente, dañándose uno mismo. Pues no hay que tener prisa, porque si Dios habló, si Dios te llamó, si Dios quiere tu juventud, si Dios quiere tu energía, tu
tus talentos que te lo dio Él mismo, pues Él sabe cómo van a ser usados. Y tienes que intencionalmente intimar con Dios como prioridad. Escuchar su voz, dejarte dirigir por Dios, porque Dios te va a dirigir, Dios te va a hablar, y ya verás cómo vas a ser efectivo en esa obediencia a lo que Dios está pidiendo. Amén. La intimidad con el Espíritu Santo, apóstol, es crucial. La intimidad con el Espíritu Santo, yo muero. Y se necesita morir todos los días para que sea su presencia, para que sea su guía, para que sea su propósito, para que no caigamos en lo que dice mi esposo, llenando vacíos, hay gente que encuentra identidad, después estamos heridos, lastimando a otros. La identidad con el Espíritu Santo te desconstruye para construirte. Y cuando Él entiende que tú estás preparado, entonces Dios va abriendo puertas. Yo creo mucho que tienes que tener convicción de que tienes el llamado. Porque hay mucha gente, como dice mi esposo, que se llaman. Y el pastorado, como decía, nosotros tenemos mentores. Toda la vida he creído en tener pastores, mentores. Mi tercer punto. Él decía, cuando Dios te llama al pastorado, Dios te está llamando a bregar con problemas. Claro. Con muchos problemas. Y si tú tienes una vida llena de problemas que tú no has resuelto, tú no vas a poder ayudar a resolver los problemas de otras personas. Entonces, primero hay que dejar que el Espíritu Santo trabaje contigo, tener el llamado y una convicción fuerte del Espíritu Santo hacia el pastorado. Tercero, tener pastores mentores que han caminado un trayecto, que te pueden decir, mira, me caí por aquí, ten mucho cuidado. Porque la experiencia de estos, como dice José Luis Navajo, mi viejo pastor, es porque ha vivido, es porque ha experimentado, es porque también se ha equivocado, ha tenido aciertos y desaciertos que te van a bendecir y te van a ayudar. Y creo que cuando nosotros tenemos mentores y estamos ubicados en una iglesia, antes de que Dios te entregue un pastorado, porque la gente cree que cuando Dios te hace un llamado, mañana tú te vas a levantar y vas a tener una congregación. Lo primero que Dios hace, o de las cosas primero que Dios hace, es que te entrega pequeñas responsabilidades dentro de tu iglesia. Dios te va dando cosas pequeñas. Quizás el tú ser un maestro de niños, quizás el tú poder ayudar a jóvenes, un consejero de jóvenes, quizás tú poder ser un líder de matrimonios. Te va dando una formación y un panorama más claro hacia lo que tú vas a enfrentar. Entonces es una preparación de Dios. ¿Eres joven? Yo creo que hay 3 cosas que son vitales, apóstol. Si me pregunta, ¿verdad?, el consejo, 3 cosas fundamentales que te van a ayudar a emprender un camino, y aunque nos vamos a equivocar, van a ser muchas menos las equivocaciones porque estamos tomados de la mano del Espíritu Santo y de gente que sabe más que nosotros. Qué hermoso. No puedo cerrar sin hacerte una pregunta. Porque vos lo sabés muy bien que un tema musical que Dios te dio fue vital en mi desierto. Recuerdo el día, el lugar, el momento que ya no daba más, que ya no tenía más fuerzas, que ya creía que palabras que Dios me había dado no se iban a cumplir. Y ya buscando música en YouTube, buscando algo, apareció Yo Creo. No la había escuchado y la puse. Y no la pude dejar de escuchar. Fue minutos y minutos y minutos y minutos y días escuchándola y recibiendo fuerza y sostén de Dios a través de esa canción Yo Creo. Y siempre digo yo que cuando algo te ministra tanto, es porque el que la está ministrando le ministró primero. ¿No? Así o sea, es. Nada que ministre a la gente no puede ministrar a la gente si primero no te ministra a vos. Así es. Palabra, canción, todo. ¿Dónde nace Yo Creo que ministra tanto?
En un proceso parecido al que usted estaba viviendo. Yo creo nace cuando mi mamá parte con el Señor. La partida de mi mamá con el Señor fue inesperada. No la esperábamos. Estábamos llenos de promesa, de fe. Hubo un conflicto de fe increíble en mi vida porque mi mamá tenía 66 años. Joven, una mujer llena de vida, una mujer de Dios, una mujer que para nosotros significaba todo. Yo tengo la imagen de tu mamá. Todo. Una mujer que nosotros decíamos a vacilón, ¿verdad? Porque solo Santo Cristo, pero decíamos, esta es una mujer santa. Y era el eje, era quien nos unía, era el pilar, era como una fortaleza en mi casa para todos mis hermanos y para mi vida. Además, en ella vi el ministerio, amar gente, lo que hago. Yo fui enfermizo hasta los 12 años de todas las enfermedades que tienen que ver con los pulmones, bronquitis, fatiga, asma. Nací 4 mesinos. Nací 7 mesinos de 4 meses. Tuve 2 meses en incubadora, casi me muero porque mis pulmones no se desarrollaron. El hecho de que yo cante, yo no nací para cantar. Milagro. Un milagro de Dios. Y eso también trajo almáticamente, yo estaba muy apegado a mi mamá porque mi mamá me cuidó, me llevaba a los viajes misioneros, éramos 7 nosotros y al único que se llevaban era Brancito porque mami me protegía y en un momento dado pues pudo que hasta que me sobreprotegiera de muchas cosas. Y eso pues había unos lazos muy fuertes ahí. Cuando mi mamá muere, está en el hospital, estuvo un lapso de un tiempo en el hospital. Nuestras oraciones nos pusimos en ayuno, lloré y con esa fe que yo pensaba, apóstol, que mi mamá de la tierra, cuando la enterraron, yo pensaba que ella salía de la tierra porque el milagro iba a ser más grande. Esa fue la fe que yo puse. Yo puse aquí el milagro va a ser tan grande que mami va a salir de la tierra y el milagro va a ser grandísimo. Los profetas iban y profetizaban vida. Hubo profetas que profetizaron vida y se enredó todo eso ahí. En mi mente jamás yo pensé que era el tiempo de partida de mi mamá. Eso creó un conflicto de fe en mi vida donde se me apagó todo. Y yo llegué a decirle al Señor, no canto más nada. No entiendo si hasta esto es verdad, muchas de las cosas que he creído. Se me fue el mundo al piso, de una manera u otra yo conectaba el plan de Dios para mi vida con mi mamá. Y al ella irse, era como que apagaron mitad de mi vida, me apagaron muchas cosas. Y yo entré en un conflicto de fe. Un día estaba pensando todas estas cosas, hablando con Dios, llorando, estaba en el piso tirado, cuando Dios me habló y me dijo que los planes que tenía conmigo continuaban. Y comenzó a decirme un montón de cosas el Señor. Esto es uno de los temas, como usted dice, yo escribo casi todas mis letras, pero hay temas que han venido en la intimidad de Dios y yo, y han venido a sanar mi vida, a levantarme, y por eso cuando yo los canto es como una impartición a la gente, porque han sido vida, me han levantado, me han restaurado, y creo es uno de ellos. Porque en ese momento cuando Dios me hablaba, yo busqué lápiz, busqué papel, y lo primero que compuse fue entonces el coro. Yo creo porque mi fe es contraria a lo que veo. Y después pues seguí escribiendo la letra que empieza, en el principio tú hablaste. Dios me estaba ministrando y yo en ese momento estaba entendiendo que todo depende de Él, que mi vida, mi ministerio no era porque mi mamá estaba o no estaba, sino que era un llamado de Dios y Dios estaba sanando mi corazón, Dios iba a consolar mi corazón y que pude entender que era propósito, plan de Dios y que los planes de Dios para mi vida no estaban interrumpidos, seguían de pie y que en ese momento de esa pérdida, de ese dolor, de esa muerte, era cuando iba a resucitar otras cosas más grandes, porque lo que usted no sabe es que ese disco donde yo grabé, creo,
fue el disco más exitoso que yo tuve y mi carrera dio un giro de un antes y un después. Dios me abrió otras puertas, otras plataformas. Yo comencé a llegar a lugares donde nunca imaginé llegar y por lo menos en mi país, con ese disco, mi música se escuchó en todo el país y yo pasé a ser prácticamente una figura pública, un cantante de música cristiana, pero que estaba a la par escuchándose en la música secular. Mis temas llegaron a ser número 1 en la radio secular, en toda la radio. O sea, lo que yo pensaba que era un desierto y era un apagón, después de eso Dios hizo cosas grandes y maravillosas. Entonces de ahí nace Creo, porque le creí, le creo y le voy a creer toda la vida, no importa lo que mi realidad o mis circunstancias estén diciendo, yo le creo a lo que Dios ha dicho. Bueno, quiero confesarte que aparte de escucharse con música secular, con ganar premios, estar en primer lugar y todo, más de una vez prediqué con esta canción. y no sabes lo que significa eso para mí. Escucha. Es decir, ponela. En el principio tú creaste todo eso. Para. Y empezaba a hablar. Más de una vez prediqué con esa canción sobre la fe, porque entendí que era un rema de fe, un mensaje de fe. Uh-huh. Fuerte. Porque aquellos que pasamos por problemas, por procesos duros que no entendemos, ¿no? El coro que Dios te dio de esa canción es muy que te quita la venda. O sea, muy que yo tengo que creer. Amén. Yo tengo una realidad, pero para algo Dios me dio la fe, ¿no? Así es. Por eso agradezco a Dios que de tu proceso pudiste bendecirme en mi proceso. Amén. Como yo de mi proceso puedo bendecir a otros, ¿no? Amén. Eso es lo que la gente todavía no termina de entender de los procesos. Eso. Hay gente que quiere todo microondas, ¿no? Así. Que Dios lo use hoy, mañana, ya, tarde. Sí, acabó. Y no saben que es todo un proceso para que el aceite salga puro, ¿no? Amén. Eso es así. Así es. Chicos, ¿qué puedo decirle más que gracias? No. De recibirme en su casa, de preparar este lugar excelente para compartir y de poder compartir una charla que teníamos pendiente hace mucho que quería hacerla para que la gente conozca un poco más. Sé que están haciendo cosas para matrimonios. Sé que sacaron un tema romántico. Sí. Por fin, señor, un tema romántico. Claro que sí. Claro. Hicimos un EP romántico, un disco que se llama... Amarte es un placer. Íntimo. No, Íntimo es el que sale ahora, o ya salió en mayo. Íntimo fue el último, pero anterior a ese se llama... Trayectoria. No. Búsquenlo en Spotify, búsquenlo en las plataformas digitales de Abraham y Melissa y usted va a ver cómo es que se llama Historia de Amor. Historia de Amor. Es un disco ahí de 5 o 6 temas, de temas de amor, ¿verdad? Que yo les he compuesto a esta muchachita hermosa que es mi inspiración para yo escribir. Así que búsquenlo y hace poquito en mayo ahora salió Íntimo. Íntimo. Vos sabés que yo me alegro de eso, porque un día tenía que ministrar, se dio ministrar matrimonio en una administración, los hice pasar adelante para hacer un ejercicio que se hace frente a frente, sin hablar, mirándose a los ojos, y no tenía qué canción poner. Viste, te estoy hablando un par de años atrás, no tenía qué canción poner. Iba a tal cantante, nada, había al otro, nada. En mi mente, ¿no? Hice un trrr, y de repente siento poner Te quiero de Nino Bravo. Y digo, no, este soy yo, porque a mí Nino Bravo me encantaba, ¿viste? Me gusta, soy muy romántico, ¿viste? Dije, no, soy yo, no. Y sentí de vuelta como que era paz, ¿viste? Dije, bueno, es
es mi sepultura ministerial. ¿Viste? Me van, si algo falta para que me traten de falso profeta, Ay, Dios mío. hijo del... ¿no? Ahí está. Acá está, le doy para que terminen de poner el clavo. ¿Viste? Che, vos sabés que lo hago poner. Y se empiezan a quebrantar, a llorar. Algunos a pedirse perdón, otro a abrazarse. Wow. Y cuando yo veo que empieza eso, digo, yo vino bravo. No, viste, escuchá la letra, me dijo. Claro, es una letra que hoy no se escucha. Yo te seré siempre fiel. Habla le habla a la mujer, al amor. Yo te voy a ser fiel. O sea, y yo entendí que el que le canta al amor realmente en pureza y en honestidad le está cantando a Dios, porque Dios es amor. Así es, así es. Sí, no, déjeme contar esta historia rapidito, cómo fue que yo comencé a darle curso a lo que Dios me estaba dando, porque mis primeras canciones, todas fueran de amor. Yo tenía apenas unos 15, 16 años, no la conocía a ella, no tenía novia, no, y yo componía temas de amor y me sentía en pecado. Yo decía, estoy en pecado, no me sale un corito, no me sale un himno, no me sale un tema de oración. Y un día me senté con un pastor en Chicago, que estábamos cantando todavía orando, y yo aproveché, pastor, yo tengo que contarle algo, confesarle, para que usted ore por mí, me unja, me reprenda a los demonios, me diga algo, porque, ¿qué pasó? Siéntese ahí. Y le digo, tengo este problema, trato de componer y no me sale, lo que me sale son temas de amor. Entonces yo pienso que estoy en pecado, pero no estoy en pecado. ¿Qué es? Y él me dice, cántame una de esas canciones. Y yo comencé a cantar una canción que tenía en ese momento que decía, amor, ya no aguanto más. Tengo que expresarte lo que siente mi corazón. Es una gran desilusión. La historia trataba de este hombre que no valorizó este amor, ¿verdad? Y lo dejó perder. El coro decía, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y ahora que no te tengo, sueño con verte. Amor, perdóname por yo ofenderte. Pero yo cerraba los ojos y yo me inspiraba, no lo estaba viendo. Además, lo cerraba por si acaso él estaba con la reprendiendo. Cuando yo abrí los ojos de cantar la canción, el pastor estaba llorando. Y yo me asusté. Yo dije, lo próximo son las lenguas y la reprensión. Me quedé serio. Y cuando el pastor abre sus ojos y seca sus lágrimas, me confiesa él que está pasando por un momento difícil en su matrimonio y que esa canción lo acaba de ministrar. Y me dijo, todo lo que te venga, hazlo porque es Dios. Y Dios es quien te dio el talento y Dios es el que te va a llevar. Y me dio un mensaje increíble. Y desde ahí fue como que yo me solté y seguí escribiendo temas de amor. Y todos estos temas que yo he escrito, pues, vienen del cielo. ¿Ese lo grabaste? Nunca lo he grabado. Nunca, ni ese, ni todos los que yo escribí en ese primer momento, los tengo claritos. ¿Me haces una promesa? Que los grabe. Por lo menos para mí, grabámelo. Okay. Porque los románticos como yo no tenemos que escuchar. No, tengo esos temas. Y a ver, somos seres humanos. Claro, claro. Somos seres humanos y más de una vez eso que Dios puso en vos, Ramón. Necesitas escucharlo. Así es. Escucharlo con tu esposa, escucharlo vos. Así es, cuando es puro, como usted dijo, claro, viene de Dios, porque Dios es amor. Hermosa manera de cerrar este segundo episodio y hermosa manera de cerrar esta hermosa charla. Abraham, Velázquez y Belisa me prometen que van a grabar eso. Bueno, yo lo prometo. Ay, yo se lo grabo aunque sea para usted con un pianito y se lo envíe. Y le voy a grabar los otros también. Tengo más, tengo varios. Grábalo. Ok, lo voy a grabar. Grabarlos. Haceme caso. Lo voy a grabar. Grabarlos. Como ministraste a ese pastor, vas a ministrar muchas vidas. Amén. Que no conocen a Dios y que lo van a escuchar y lo vas a ministrar. Amén. Gracias, chicos. Ay, gracias. Lo amamos, los quiero mucho. Igual. Gracias por este momento tan especial.
cumplí un sueño y y nosotros. estuve con el hombre que Dios usó para ministrarme en el desierto. No, amén, Amén. amén. Te quiero mucho, hija. Gracias Amén. por este momento y bueno, nos vemos en el próximo episodio de 620. No te lo pierdas. Dios te bendice.